Clara, me piden lo más básico o el paciente se queda con el servicio más barato, el servicio mínimo, el servicio de entrada. Esto es algo que seguramente te puede estar pasando y tiene que ver no con el precio al que estás ofreciendo tus tratamientos o tu consulta a tus pacientes, sino que tiene que ver con la forma en la que estás comunicando lo que estás haciendo. Mi nombre es Clara Ramírez, soy mentora de médicos y profesionales de la salud y hoy quiero que hablemos de este tema, de cómo atraer tus pacientes calificados, cuáles son esos pacientes que deberían estar llegando el día de hoy a tu consultorio o a tu negocio del área de la salud. Hoy estamos en este espacio de Despierta tu consultorio de salud, que son una serie de lives que he creado para darte, digamos que esa base de lo que yo llamo el método Factura Más y que te va a ayudar a crecer tu nivel de facturación, tus ingresos en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Bienvenidos a los que están llegando, siempre les digo que me ayuden con interacciones. Si me estás viendo en este momento en vivo, ayúdame, cuéntame de dónde te conectas, cuál es tu profesión o tu especialidad. Déjame también una llamita si me estás viendo grabado para luego saber que has pasado por acá. Entonces voy a retomar, hoy quiero que hablemos de algo que me preguntan mucho y es: Clara, me están pidiendo descuentos los pacientes todo el tiempo y eso es algo que sigo viendo y obviamente hay especialidades donde el tema, digamos que cada vez es más fuerte. Por ejemplo, para los médicos estéticos, donde yo siempre digo que es una de las variaciones que son un poco más, obviamente, comerciales, porque no estamos hablando necesariamente de una enfermedad. Pero en muchas ocasiones pasa que de pronto no te piden descuento, pero se van por esos servicios que tienen un menor valor, por esos servicios que digamos que tú crees que son los más económicos, los más baratos, como decimos acá en Colombia. Entonces, esto no tiene, digamos, que ver con lo que tú estás haciendo, pero tiene que ver con la forma en la que le estás contando al paciente que tú, digamos, que trabajas. Y ahí hay un tema que hablo mucho y es el dejar de ofrecer consulta. Hoy no vamos a ahondar mucho en eso, vamos a hablar más de ese tema de los pacientes calificados y de cómo comunicar tu servicio, pero sí es importante que empieces a pensar que cuando tú ofreces consulta estás ofreciendo lo más genérico, eso que puede estar ofreciendo también, digamos que el médico de la puerta del lado, como les digo muchas veces en mis sesiones. Entonces no se trata, como te decía, de pronto de que tu servicio esté mal, sino que se trata de que estás atrayendo a las personas equivocadas o estás comunicando, digamos que eso que ofreces de forma, digamos que mucho más débil. Entonces, tratemos de hablar un poco de cómo atraer esos pacientes. Ayer hablábamos del método RUC, que son las diferentes fuentes de atracción de pacientes calificados, donde hablamos de los remisores, de los usuarios y de los clientes. Hay algo cuando hablo de pacientes calificados y es dejarte muy claro que no todos los pacientes son para ti. Tú no deberías estar, digamos que atendiendo el 100% de los pacientes o aceptando que todos lleguen a tu consultorio. Y eso pasa obviamente cuando tú haces un proceso de entender muy bien qué es lo que estás ofreciendo, y cuando digo qué es, básicamente cuál es esa mejor opción de recuperación para tus pacientes, y que entiendas muy bien entonces bajo ese servicio que tiene que ver obviamente con tu experiencia, con tus estudios, con tu formación, con tu forma de atender a tus pacientes. Entonces de esa manera vas a poder identificar cuáles son esos pacientes que realmente tú quieres atraer. Y entonces tienes que entrar a revisar muy bien cuáles son las características de ese paciente. Porque si tú sigues atendiendo todos los pacientes que llegan a tu consultorio o a tu negocio del área de la salud, vas a mantenerte en ese modelo de trabajo que yo llamo el consultorio orgánico, que es un consultorio que crece a donde tus pacientes quieran llevarte y no necesariamente hacia donde tú quieras llegar. Entonces, en este caso, a ver, vamos a seguir con mis notas, que como les digo, tengo un esquema diferente estos días. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, entonces, ¿qué más les quería contar? Entonces, ¿qué tipo de pacientes estás atrayendo hoy? Es algo que te tienes que preguntar.
si realmente ya tienes claro cuáles son esos pacientes, primero qué paciente te está llegando a tu consultorio o a tu negocio del área de la salud, y eso es lo que yo llamo ese paciente real, ese paciente que hoy está llegando, y luego empezarte a preguntar cuáles son esos pacientes que tú deberías estar a traer, que están alineados con tus objetivos, están alineados con esa forma en la que tú quieres que los pacientes te reconozcan también, que eso también es un tema súper importante. Entonces, en este momento, si tú no estás vendiendo tus servicios con claridad, estás dejando que el paciente decida por precio y no por resultado. Y eso obviamente va a afectar directamente tu nivel de ingresos, que es al final lo que estamos entendiendo de toda esta estrategia de generación de ingresos y lo que he venido contándote a lo largo de estos días. Al inicio les decía que esto hace parte de esta serie de lives que hemos llamado Despierta tu consultorio y factura más, y es, digamos, que una visión general también de lo que puedes encontrar en mi método Factura Más. Entonces, atraer pacientes calificados, como te decía, no es esperar tampoco a que lleguen solos, sino que es entender que tú debes tener una estrategia clara y tienes que saber qué es lo que estás ofreciendo y cómo lo estás presentando y a quién le estás hablando. Este es un súper buen resumen, porque entonces cuando yo decido cuál es la fuente de atracción calificada que voy a utilizar de acuerdo al tipo de paciente, que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, empiezo a engranar esa forma de atraer los pacientes, y ahí es cuando yo puedo empezar a crecer de manera intencional. Entonces mi invitación hoy es a que entiendas cuál es el paciente que hoy estás atrayendo, que es lo que yo llamo el paciente real. Luego que empieces a pensar cuál es ese paciente ideal, ese paciente que realmente tú le puedes ayudar de la mejor manera, ese paciente que se va a beneficiar muchísimo más de lo que haces, ese paciente en donde tú eres la mejor opción de recuperación para ellos. Y ahí muchas veces me dicen, Clara, ¿cómo así? Entonces hay pacientes que no debo atender, ¿y qué hago con ellos? Y los dejo por fuera. Entonces ahí es cuando les empiezo a decir, no se trata de discriminar, no se trata de dejar pacientes por fuera, pero sí se trata de empezar a pensar cuáles son esos pacientes que tú quieres atraer y que tengas un plan para hacerlo, que tengas una estrategia que te permita lograrlo, que puedas entender bien cómo los vas a atraer, qué les vas a ofrecer, y entonces ahí entramos a hablar del servicio foco, como lo llamo muchas veces, y ese servicio que te representa también a ti, ese servicio que, como te decía ahorita, es el servicio que te hace brillar, que te hace ser la mejor opción de recuperación para tu paciente. Y ahí eso tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de dejar de ofrecer consulta, porque cuando tú ofreces consulta estás ofreciendo algo muy genérico, estás ofreciendo lo que todos tus colegas digamos que pueden ofrecer a tus pacientes. En cambio, cuando tú digamos que haces toda esta revisión de entender cuál es ese paciente que quieres atraer, pues lo que va a pasar es que vas a terminar diseñando un servicio perfectamente para esa persona, y luego te vas a dedicar a comunicarlo. Entonces, cuando tú comunicas ese servicio, lo que pasa es que empiezas a atraer ese paciente que realmente valora lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo, y eso es cuando empezamos a pasar. Yo muchas veces les digo, tenemos que pasar del modo reactivo a un modo proactivo, de simplemente estar en el consultorio esperando a ver qué tipo de paciente o qué pacientes te van a llegar el día de hoy, y más bien a que tú pases a ese modo proactivo, a que tú empieces a comunicar y a hablar qué es lo que le puedes ofrecer a tus pacientes, y por consecuencia el paciente se va a sentir identificado y va a empezar a buscarte, y así vas a empezar a crecer obviamente tu nivel de ingresos con ese servicio que te hace brillar. Y esto quiero contarte que no es algo, digamos, que nace de la teoría, de simplemente estar viendo como qué opciones puedo traer al sector salud o qué opciones puedo trabajar con los médicos. Quiero contarte que esto es algo que yo vengo haciendo ya hace muchos años. Yo llevo 12 años trabajando para médicos y profesionales de la salud. Hace 12 años fui contratada por un grupo de oftalmólogos en Bogotá, y digamos que me permitió empezar a explorar diferentes formas de crecer, diferentes formas de comunicar y obviamente de hacer que estos negocios fueran rentables. Luego empecé a trabajar con un outsourcing administrativo y contable, o construí un outsourcing administrativo y contable de la mano de una amiga que ya venía trabajando con unos médicos en Medellín, y finalmente digamos que toda esta experiencia de ser la gerente, la representante legal,
trabajar luego con el outsourcing administrativo, es lo que al final he venido consolidando y hoy en día lo puedes encontrar dentro de mis programas de acompañamiento. Hoy en día trabajo, ya no puedo decir que 100% digital como decía hace un par de meses, porque también decidí volver y retomar digamos que la gestión desde adentro de algunos consultorios, y eso es lo que llamo hoy el proceso Insight. Y te cuento todo esto para que entiendas que digamos que estos temas que yo vengo a tratar siempre acá en los lives, en los contenidos, ya han sido probados y ya han sido validados. Y este cambio, siempre cuento de un ginecólogo chileno que se arriesgó a trabajar conmigo de esta manera hace más o menos unos 2 años casi y medio creo, cuando empezó mi migración del mundo offline al mundo online. Y me acuerdo que con él fue uno de los cambios como más representativos, porque él me decía, cuando yo le preguntaba cómo funciona tu consulta, él me decía, pues como la de cualquier ginecólogo, y cuando empezó a hacer toda la revisión que yo le proponía hacer de su consulta, de sus servicios, de sus precios, de la manera como estaban llegando sus pacientes, evidentemente se empezó a dar cuenta que lo que él hacía era completamente diferente. Cambió el nombre, le puso el nombre, dejó de ofrecer consulta, empezó a ofrecer un programa de acompañamiento especializado a sus pacientes, empezó a entender muy bien lo que sus pacientes querían, lo que sus pacientes estaban esperando, lo que él les podía garantizar, y empezó a comunicarlo de esa manera. Y lo que pasó fue que empezó a llenarse de pacientes que realmente estaban buscando ese servicio. Y eso es lo que yo llamo ese proceso de reconfiguración del ingreso, porque esto, cuando tú estás empezando tu práctica profesional, pues digamos que puede ser fácil porque todavía no eres conocido y casi que puedes definir qué es esa historia que le vas a contar a los pacientes, qué es eso que les vas a ofrecer, y empiezas una comunicación desde cero. Pero cuando están llenos de pacientes y requieren hacer el cambio, ahí es cuando llegas a reconfiguración del ingreso, que también es completamente válida. Entonces me acuerdo que cuando empezamos ese proceso, entonces yo le decía que seguramente iba a tener que mejorar muchas cosas de su consultorio, iba a tener que comunicar de una mejor manera, iba a tener que pensar cómo hacer para que su paciente entendiera muy bien lo que le estaba ofreciendo. Hay un reto gigante cuando planteas estos servicios, y es que entonces quieres garantizar la mayor adherencia de tus pacientes a esos tratamientos, la mayor adherencia al tratamiento, y entonces vas a tener que empezar a involucrar también herramientas incluso del mundo digital que te ayudan en este proceso, y al final la consecuencia es que tú vas a poder tener un mejor proceso de atención, y eso es lo que yo llamo el proceso de expansión de tus resultados, y nace precisamente con lo que te estoy diciendo hoy, y es identificar esos pacientes a los que realmente tú les puedes lograr resolver su necesidad de una mejor manera. Y eso, digamos que es el punto de partida, y es el punto de partida no solamente para mejorar el proceso de atención de tu paciente, no es solamente el proceso de partida para lograr tener los mejores resultados, sino que también es el mejor punto de partida para que tú puedas lograr atraer esos pacientes que valoran tu trabajo. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando ya tú empiezas a comunicar ese servicio, realmente los pacientes que te van a llegar son esos pacientes que están interesados en eso que hacen, y esos pacientes siempre van a pagar muchísimo mejor. O sea, el proceso comercial, el proceso de vender va a ser muchísimo más fácil. Y yo sé que cuando digo vender, pues obviamente me meto en un terreno un poco más complicado que tiene que ver con ese hablar de vender en el sector salud, que ha sido tan cuestionado. Y si seguramente eso todavía te está produciendo un poco de escalofrío, pues tiene que ver con que estás sufriendo del síndrome de la bata blanca profesional. Hoy no vamos a hablar de eso, pero si vas a los lives que están guardados en mis reels o aquí en el canal de YouTube, dependiendo de por donde estés viendo este contenido, pues te vas a dar cuenta que en el live número 1 hablamos mucho de ese miedo a vender, de ese síndrome de la bata blanca, que no solamente es un miedo a vender, sino un miedo también a liderar tu consultorio como un negocio realmente, que es lo que al final tú tienes en tus manos.
Importantísimo entonces, ¿qué tiene que ver este tema de elegir el paciente? ¿Qué tiene que ver con el valor que estás ofreciendo, comunicando? ¿Y qué tiene que ver con la fuente que estás utilizando de atracción de pacientes calificados, como te lo explicaba en el live anterior? Pues definitivamente todo esto está conectado, porque si no sabes cómo hablar de precios, vas a perder autoridad. Es decir, el paciente va a poner en duda si realmente tú eres esa persona indicada para resolver esa necesidad que tiene o no. Si no sabes cómo explicar el valor, pues el paciente definitivamente no lo va a percibir. Entonces, si tú sigues hablando simplemente de consulta, pues el paciente va a creer que esa consulta es igual a la consulta que le ofrece el de la puerta del lado, como te lo decía ahorita. Entonces aquí es, digamos que importante entender que esta es la clave, que tú puedas entender el precio, el valor y la forma como estás atrayendo esos pacientes para que realmente puedas elevar tu nivel de ingresos. Si no puedes empezar a articular todas estas variables que al final hacen parte de esa estrategia de generación de ingresos, pues no vas a poder elevar tu nivel de ingresos, no vas a poder crecer y muchísimo menos no vas a poder escalar o no vas a poder expandir tus resultados, que son como las diferentes fases en las que tú puedes empezar a crecer tu actividad profesional o tu práctica médica o del sector salud. Entonces no se trata de cobrar más caro, no se trata de cobrar más barato. Muchas veces me dicen, Clara, el tema es de precio, y cuando nos damos cuenta no tiene que ver con el precio, tiene que ver con el tipo de paciente que estás atrayendo, con la forma en la que estás presentando tu servicio y obviamente con la forma en la que estás atrayendo ese paciente a tu consultorio o a tu negocio del área de la salud. Entonces no se trata de convencer, se trata también de atraer mejor y de comunicar con intención, porque eso es algo que a los médicos y profesionales de la salud les da mucho susto y me dicen, Clara, lo que pasa es que no me quiero sentir vendedor, y ahí hablamos entonces del síndrome de la bata blanca. Pero si tú tienes todo tu proceso de, digamos que atracción de tu paciente y de atención en tu consultorio creado de manera intencionada, casi que la presión que debes hacer para vender va a ser muchísimo más fácil. Y esto es algo que he venido trabajando, digamos que recientemente, o comunicándolo más directo a quienes trabajan, sobre todo en mis mentorías 1-a-1 o en los insights, y bueno, ya empiezo a hablar de eso también en algunas mentorías, y seguramente en esta nueva versión que ya te voy a contar, que estamos listos para la nueva versión de la mentoría Factura Más, vamos a hablar también de cómo vender sin sentirte vendedor, cómo puedes lograr ese efecto en tu paciente, cómo puedes lograr acercarte a tu paciente de una manera que casi que sea él o ella la que te diga, este es el servicio que yo estaba buscando, y así tú te quitas también esa presión de vender. Entonces, si todo lo que hemos hablado en este espacio el día de hoy y ayer y antier, bueno, esto ya hace, como te decía, hace parte de la del tercer live de esta serie de Despierta tu consultorio, tu negocio del área de la salud para facturar más, que si no los has visto, te invito a que vayas a verlos. Están disponibles en mi feed, en la parte de los reels, lo ves también en el perfil, en el feed, pues te vas a encontrar ahí fácilmente toda la serie de lives, o si estás en el canal de YouTube, entonces te invito también a que vayas a ver los otros lives que están acá disponibles para que puedas completar toda esta serie de lives y entiendas un poco mejor esto del método Factura Más. Y ahora entonces quiero contarte por qué estaba hablándote ahora de la nueva versión 3.0, y eso es lo que va a pasar en este grupo número 14. Entonces vamos a poner orden de qué es todo esto que te estoy hablando. Yo tengo mi mentoría de 4 semanas, que es mi mentoría Factura Más, que es esa mentoría en donde te ayudo a elevar tu nivel de ingresos. Esa mentoría en donde te ayudo a crear esa estrategia de generación de ingresos para que dejes de funcionar en el esquema del consultorio orgánico, realmente te organices y puedas empezar a crecer. Esta mentoría es la mentoría con la que empecé, con la que hice esa transición del mundo offline al mundo digital, y ya estamos ahora en la versión número 14, después de todas las 13 versiones anteriores. Entonces vamos a crear la nueva versión
del curso base, que es lo que yo llamo el método Factura Más. El método Factura Más es ese paso a paso establecido que encuentras en mi mentoría y que realmente te ayuda a crear esa estrategia de generación de ingresos. Cuando tú implementas el método Factura Más, logras elevar tu nivel de ingresos. La mentoría Factura Más lo que hace es coger el método Factura Más y agregarle acompañamiento, que tú puedas tener unas sesiones grupales en donde podamos conversar, puedas traer todas tus dudas de esa implementación del método Factura Más y así realmente pueda ayudarte a implementar y pueda ayudarte a ponerlo en marcha en tu consultorio, tu negocio del área de la salud, porque no se trata simplemente de acceder a un curso grabado, sino que realmente puedas aprovechar mis más de 12 años de experiencia trabajando con médicos y profesionales de la salud y ayudándoles a elevar su nivel de ingresos y ayudándoles a crecer. Así que bueno, aprovecho para invitarte a esta nueva versión. Ya está disponible para que puedas ir y registrarte. Si quieres que te envíe la información directa, escribe aquí G14 y al finalizar también puedes escribir en los comentarios G14 para que te envíe todo el contenido directo de la mentoría, porque ya estamos próximos a empezar, ya se acerca la fecha, empieza el próximo 11 de agosto, vamos a tener esta nueva versión. La gran diferencia es que vas a poder acceder a este curso base, vas a poder acceder de manera en vivo, porque como es la primera vez que vamos a actualizar y vamos a generar este contenido, entonces yo te voy a compartir un calendario donde puedes llegar también directamente a esas sesiones en vivo, y si no, pues llegas a la versión grabada, como pasa de costumbre en la mentoría Factura Más, y vas a tener también unos acompañamientos adicionales. Esta versión es como las que yo llamo esas versiones pioneros. Ya vamos a tener un live donde te cuente al detalle las diferencias específicas de esta mentoría, pero te voy adelantando que normalmente la mentoría Factura Más tiene 2 sesiones de mentoría y acompañamiento, y en esta vas a tener 5 sesiones de mentoría y acompañamiento. La sesión de lanzamiento más 4 sesiones de acompañamiento, porque quiero que este sea un grupo súper especial, que sea un grupo en donde regrabemos el contenido, voy a detallar muchísimo más el cómo puedes implementar ese método Factura Más, y obviamente quiero darte mucho más acompañamiento porque quiero casi que tener una máquina de casos de éxito nuevamente. Así que ese va a ser este espacio que vamos a trabajar en esta mentoría del grupo número 14. Entonces, bueno, espero que para ti este contenido haya sido súper valioso. No se te olvide que si me estás en vivo, pues déjame corazoncitos acá o alguna interacción para que Instagram me muestre a más personas. Si me viste grabada, pues entonces déjame una llamita para saber que pasaste por aquí. Si quieres que te envíe toda la serie de lives completas muy fácilmente, escribe aquí Despierta y te envío una página en donde vas a poder ver fácilmente todos los contenidos, vas a poder verme en 2X si me quiere ver mucho más rápido, y te voy a dejar ahí a partir de hoy o mañana, tienes que estar pendiente, una oferta especial para que te unas a mi mentoría. Así que bueno, son muchas cosas, son muchos contenidos. Aquí te dejo toda la información, no se te olvide, escribe Despierta si quieres ver la serie de lives completa y el beneficio extra que te he dejado solamente para quienes vean esta serie por estos días hasta que la serie termina. Y si quieres llegar directamente al grupo 14, pues escribe aquí G14 para enviarte toda la información. Te mando un abrazo, nos vemos mañana en el último live de esta serie de Despierta, tu consultorio para facturar más. Y espero así contarte, digamos que todo lo que puedes hacer con el método Factura Más. Te mando un abrazo y que tengas un feliz día. Chao, chao.